entonces la grabación de la segunda parte de la clase de hoy. ¿Cómo está? Bien, aquí tomando ¿Bien? once. Muy bien. Vamos entonces a compartirles, a ver, ¿quiénes están? Déjenme mirar. Ángelo, Fabián, Felipe Molina, Jairo, Juan Medina, bienvenido. La presta. Perdón. Juan, hola, ¿me escuchas? Nicolás, hola, bienvenidos a la sesión. Sí, sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Bien. No, déjame esperar a que lleguen precisamente Yo le digo a los que faltaban. Déjame avísenle a Vladimir que ya partimos, porfa. Y a Enrique, por favor. Yo, en todo caso, chicos, ya estoy descargando el video de la clase anterior, ¿cierto? Y lo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿ok? Que es el que pueden ver acá. Espérenme. Voy a compartir entonces la ventana de mi canal de YouTube. Entonces, compartir aplicación. Y voy a ventana de aplicación. Acá. Sí, acá está mi canal, ¿cierto? Y acá está el video que yo les subí la primera clase, ¿cierto? Introducción a la asignatura de portafolio de título. Ese video es obligación que lo vean, ¿ya? Y estoy próximo a subir también la clase que di en el primer módulo del curso, ¿ya? Así que eso. Estando entonces todos conectados ya, vamos a partir con la siguiente parte de la reflexión. ¿Bien? Ok. Turno entonces de los proyectos de energías renovables. Y en proyectos de energías renovables, déjame minimizar acá. Ok, en proyectos de energías renovables. Ya todos tuvieron esa asignatura, quizás no todos se acuerdan muy bien debido a que... sí, Enrique, es el mismo video que di, o sea, del video de la clase, para los que no fueron, ¿ya? Pero siempre es importante igual tenerlo claro, ¿cierto? Para que no pierdan de lado la metodología de qué se trata el portafolio de títulos, ¿ya? Bien, habiendo dicho eso, entonces, chicos, vamos a... ¿Me estoy grabando, no? Sí, estoy grabando. Vamos a empezar con la asignatura de proyectos de energías renovables, ¿ya? Bien, entonces, ¿quién más estaba? A ver, no estaba el señor Medina. Don Juan, lo que estamos haciendo acá es justamente identificando, ¿cierto?, cuáles son las brechas que ustedes como estudiantes tienen respecto de las asignaturas clave. Ya hicimos el ejercicio, ¿cierto?, de energía fotovoltaica, perdón, sistemas solares térmicos, ¿cierto?, donde identificamos cuáles son las brechas que ustedes tienen respecto del perfil DUOC. Y vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para el curso o la asignatura de proyectos de energías renovables. Bien, partimos entonces. Vamos a sacar, no voy a dejar el audio ahí. ¿Me ven todos o no? En HD. Salud. No. Salud. Ok. Oiga, no se puede comer en clase. Yo no estoy comiendo, estoy tomando, don Enrique. Llegamos los computadores.
Ya, partimos entonces. Ok, respecto a los proyectos de energías renovables, es importante, ¿cierto?, que usted entienda la definición de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuáles son las características de un proyecto? ¿Cuáles son las dimensiones que tiene un proyecto? Y cuando hablo de dimensiones, principalmente estoy hablando de el alcance, que es el alcance de un proyecto, que es principalmente el costo de un proyecto, qué se entiende por calidad de un proyecto y finalmente cuando hablamos de tiempo, qué se entiende por tiempo, qué se entiende por un entregable. Cuando hablamos de un entregable asociado a un proyecto, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, tengo que hacer ajustes a un proyecto respecto a alguna de las variables? Por ejemplo, puedo eventualmente, o por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo el tiempo que ya está acotado, ¿cierto? Cuando tengo un costo que también está agotado, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría hacer para poder llegar en el caso, por ejemplo, que me atrase o que vaya atrasado respecto, por ejemplo, del cumplimiento de un proyecto? El ejemplo que les da, tengo la reja de aquí el sábado, ¿cierto? No tengo más plata para poder hacer la reja y no tengo más tiempo porque la reja tiene que estar el sábado. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, para poder llegar con la reja a tiempo? Si usted sabe eso y la respuesta principalmente es bajar, no, porque no tiene más plata. Entonces lo único que usted podría hacer ahí, don Enrique, es básicamente modificar la calidad, ¿ok? Es decir, cambiar o cambiar el alcance asociado, por ejemplo, a la reja, ¿ya? Entonces usted tiene que moverse con todas esas definiciones, tiene que saber principalmente cuáles son las características de un proyecto y eso. ¿Cómo se define? ¿En qué consiste un proyecto? ¿Y cuál es la diferencia entre un proyecto y, por ejemplo, y un ciclo continuo de producción? Si usted entiende todo lo que yo le dije, tiene un 100. ¿Quién va? Baje la mano, pues, don Enrique. A ver. Ya. Ahí está. Ahí, ya. Ok, respecto entonces, don señor Aburto, ¿está conectado? Ángelo, sí, Ángelo. Parece un lápiz andante. Tiene ojos como de azul. Ok, Se pueden coger a 3 centímetros. por favor, apague la tele. Sí, sí, está amable. Ok, Ángelo, entonces 50. Ok, don Fabián. Fabián de foto, ¿no? ¿Ah? Ok, 40. Señor Molina. 40. Señor Flores. 45, ¿no? 45. Don Jairo. 10. No, profe, ese 45 era del Rodríguez. Ah, pero es que tienen que ir en orden. 45. Nico, Señor Flores. Perdón. Vladimir no está. Ok. Gonzalo Flores 80. Este weón es súper dotado, la cagó. Evite los comentarios. Él estudió. Vladimir no está. Y señor Farías, usted. 50, profe, 50. Ok. 50. Don Juan Medina. Juan. Ok, no está Juan. Bien. Sigamos con la siguiente parte. Ciclo de un proyecto. Ahí, en la parte de ciclo de un proyecto, es importante que usted entienda cuáles son los ciclos de un proyecto. Y cuando hablo de ciclo de un proyecto, estoy hablando de, en primer lugar, las etapas preinversión, inversión, ¿cierto? O la diferencia entre la preinversión y la inversión. Y dentro de la preinversión, calla el perrito, por favor. Oye, yo vi un meme de esa weá.
Sí, lo que pueden hacer ustedes, chicos, es mutear su micrófono, ¿ya? Sobre todo el del perrito que... Guau, guau. Ok, bien. Entonces, vamos con el ciclo de un proyecto y aquí es importante tener claro cuál es la etapa de, o la diferencia entre las fases de preinversión e inversión, en primer lugar. Es importante dentro de la preinversión tener claridad, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias entre el perfil de un proyecto, la prefactibilidad de un proyecto y la factibilidad de un proyecto? ¿Cuáles son los niveles de detalle que se abarcan, ¿cierto? Por ejemplo, un estudio de ingeniería conceptual versus un estudio de ingeniería básica, ¿ya? ¿Y en qué termina? O sea, cuando yo termino, por ejemplo, la factibilidad de un proyecto, es decir, la fase de ingeniería básica, paso a la etapa de inversión, y en la etapa de inversión trabajo en la ingeniería de detalle, por ejemplo, ¿ya? Luego de la fase de inversión, ¿qué debería venir? La fase de operación del proyecto, ¿cierto? Entonces, usted tiene claro cuál es la diferencia entre el perfil de un proyecto, la prefactibilidad de un proyecto y la factibilidad de un proyecto, puede definirla, puede saber, ¿cierto? O identificar cuáles son las principales componentes y sobre todo saber, ¿cierto?, con qué nivel de profundidad evalúan los proyectos cada una de esas etapas, tiene un 100. Don Ángelo. Ok. Don Fabián. Espérenme, Fabián tenga 20. Ya. George Molina, 40. Don Gonzalo, 30. ¿Quién falta? Don Jairo, 5. Ok. ¿Quién más falta? 40, profe. Ya, Nico, 40. Ahí llegó el Vladi. Vladi. Sí, me aparecí. Ok. No hay problema. ¿Y don Juan Medina? No, perdón, me falta Enrique. Un 30, profe. Ya, y don Juan. No, si Juan. Ah, la guapo, don Juan, sí, efectivamente. Juan Medina, sí, cierto. ¿Qué pasa? Parece, no sé. Sigamos entonces. Respecto Después al está, control de un proyecto. después está conectado en el otro ciclo. ¿Cómo? Después está conectado en el ciclo anterior, JP. Está en el de la hasta las 8:30. Se equivocó. Ah, y le pueden haber, déjame mandarle un WhatsApp a Juan. A Torpe, ver si no lo puede ser logramos más recuperar. ¿Cómo? ¿Qué está abriendo? ¿Quién está echándole hielo a los vasos? No, está con el tenedor. Por favor. Está comiendo Por así de favor. bajón. Ok, chicos, Y nada mejor que un respecto plato de al, con el bajón. respecto al control de un proyecto, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan ciertas herramientas para poder realizar el seguimiento de un proyecto, el control de un proyecto, cómo saber si es que los indicadores que definimos, ¿cierto?, para identificar el avance están siendo seguidos o no, o si el estado del proyecto está bien o está mal. Yo les pregunto, si hubiésemos iniciado un proyecto de implementación de un sistema de energía renovable, ¿cómo saben ustedes que efectivamente van bien con el tiempo, que el presupuesto va acorde a lo planificado, ¿cierto?, que el plazo va acorde a lo planificado, ¿ya? Y respecto a cómo ustedes harían principalmente la evaluación de que un proyecto fue exitoso o no fue exitoso, ¿ya? Es decir, si se cumplieron los objetivos, si es que se cumplieron las metas asociadas, si es que sabe usted definir indicadores de desempeño de un proyecto, ¿ya? O KPIs asociados a un proyecto. Si es que usted sabe, por ejemplo, utilizar herramientas como histograma de asignación de recursos, si es que usted sabe, por ejemplo, realizar una curva S, ¿cierto?, de avance progresivo de un proyecto. Si es que usted sabe, por ejemplo, también generar cuadros de control para poder mostrar el avance de un proyecto. Si usted conoce todo eso, ¿cierto?, tiene un 100. Don Juan, veo que llegó.
Bueno, parece que ahí está. Ya chicos, vamos con Don Ángelo. 30, ok. Don Fabián, habías dicho un 1, ¿no? Ok. Molina, 30. Aquí lo importante es que sean súper... Fabián Ortega ya está. Gonzalo Flores, 5. ¿Qué más falta, Jairo? 3. Vladi, 20. ¿Ya? ¿Qué más? 40%, profe. Enrique, 10. Ok. Juan. ¿Alguien más me falta? Soy Rodríguez. 40, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. López Rodríguez, profesor. Bien, y don Juan Medina no está, no aparece todavía. Aparece conectado, pero no está participando de... Quizás está un poco tímido, don Juan. Debe Bueno, estar haciendo el combinado. no hay ningún problema. ¿Cómo? Bien, sigamos entonces con proyectos de energías renovables. ¿Ya? Cuando hablamos de un proyecto de energías renovables, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de un proyecto de energías renovables con un proyecto de inversión financiera? ¿Ya? ¿Por qué un proyecto de energías renovables debe ser abordado de una manera especial? Porque es importante, por ejemplo, cuál es el formato que debería tener el desarrollo de un proyecto de energías renovables, cuáles son la particularidad o cómo, por ejemplo, los resultados asociados a un proyecto de energía renovable. Yo le pregunto a usted hoy día, si yo lo mandato a hacer un estudio de ingeniería básica de un proyecto de energía renovable, ¿usted es capaz de hacerlo? ¿Usted es capaz de definir, por ejemplo, un alcance del trabajo? ¿Es capaz de definir objetivos de ese proyecto? ¿Es capaz de definir un contexto? ¿Es capaz, por ejemplo, de desglosar técnicamente el informe conforme a lo que le pide el cliente? ¿Es capaz de hacer una valorización de un proyecto de energía renovable? ¿Es capaz de calcular ahorros de un proyecto de energía renovable? ¿Es capaz de calcular el tiempo de implementación? ¿Cierto? ¿Es capaz de hacer un dimensionamiento y plasmar ese dimensionamiento de una forma correcta dentro de un informe, ¿cierto?, asociado a la entrega que le ha pedido algún cliente determinado? O sea, si usted es capaz de ejecutar un proyecto tanto en papel, ¿cierto?, y cómo eso es reflejo de lo que usted próximamente va a hacer, ¿cierto?, en terreno, si usted tiene claro eso, va a tener un 100%. Don Ángelo. Don Fabián, esa es la idea, o sea, la idea es que te falte mucho por saber, o sea, no es la idea, pero sí es importante el darse cuenta ahora, porque tenemos todo un semestre para poder aprender todas estas cosas que faltan. Esa es la gracia del portafolio de títulos, ¿cachai? Entonces, cuando tú tengas, por ejemplo, que tienes todas estas brechas ahí, 40, 20, 1, 10, la idea es que al final, ¿cierto?, del semestre hayamos subido todos esos indicadores. Bien. Siguiente, don Molina. 30. Don Jairo. Gonzalo Flores, 25. Jairo, 1. Don Fabián Ortega, eso, esa es la idea, pues, don Fabián. 30, Vladi. ¿Quién me falta? Soy Rodríguez. 40, profe. 40. Y Juan, que no aparece. Don Fabián, yo le agradezco su preocupación, pero no se preocupe, yo me voy a encargar de don Jairo. ¿Ah? Preocúpese, entonces preocúpese o trate de preocuparse por usted, pero agradezco, digamos, la generosidad, sobre todo, don Fabián, que estamos, como dijo hoy día la ministra, que la cuarentena es un acto de amor. ¿Sí? Muy bien. Sí. No sé si lo dijo hoy día la regular. Pero bueno, sigamos entonces con con el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. ¿Estamos listos? Sí. Oiga, pero ánimo.
Instalaciones solares. Perfecto. ¿Dónde está este cuento? No le estoy achuntando a los... Espérate. Sí, estamos con problemas. Ya, más clarito, más clarito. A ver. Vamos a... Hay que achuntarle este cuento. Ya. Perfecto. Uy, pero... Vamos entonces a pasar a la energía solar fotovoltaica. ¿Ya? Y cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, con los tipos de aplicaciones, es importante que usted tenga súper clara la diferencia entre un sistema fotovoltaico autónomo, un sistema fotovoltaico de generación distribuida y un sistema fotovoltaico de conexión a red. Eso en primer lugar. ¿Ya? Cuando hablamos de un sistema de generación distribuida, es importante que usted conozca cuál es el espíritu, ¿cierto?, del tipo de sistema, cuál es la legislación que lo regula, ¿cierto?, cuál es la tramitación que está asociada, ¿cierto?, cómo funciona el sistema de regulación, o perdón, de tarificación, qué es lo que pasa o qué significa autoconsumir energía e inyectar excedentes a la red. Eso es súper importante que usted lo maneje. Cuando hablamos de instalaciones solares fotovoltaicas autónomas, es importante que usted tenga claridad absoluta respecto a cuáles son los componentes, seleccionan los componentes, cuál es la diferencia fundamental entre un sistema fotovoltaico de generación distribuida y un sistema fotovoltaico autónomo. ¿Ya? Eso, si usted entiende o entendió todo lo que yo le dije, por favor, tiene un 100%. Cuénteme sobre Aburto. Espéreme. 80, OP, 80, Fabián 70, ok. Molina 85, bien. Vamos. Gonzalo Flores 60, perfecto. Cairo 20, ¿ya? 70, profe. 70. Ok. Don Vladi. 80, JP. 80, muy bien. Sor Farías. 60. 60, ok, vayan a ver a la niña. Señor Medina. Señor Medina, ¿está ahí? Ok. Sigamos entonces mis rabbits. Vamos. Respecto a los tipos de componentes. Cuando hablamos de tipos de componentes, es imperativo que usted sea capaz de reconocer, ¿cierto?, un regulador de carga, un regulador de carga, y cuando hablo de regulador de carga, saben la diferencia que existe entre un regulador de tipo PWM y un regulador MBPT, súper importante. Cuando hablo de batería, usted tiene que conocer cuál es la diferencia entre una batería monoblock y una batería del tipo elemento, y dentro de esas baterías cuáles son las características de una batería de gel, de una batería AGM, por ejemplo, batería plomo-ácido. Y cuando hablamos de plomo-ácido, cuando hablamos de elementos, ¿cierto?, es importante que sepamos la diferencia entre una batería del tipo OPZS y OPZV. ¿Ya? Cuando hablamos de inversores, saber cuáles son las características de un inversor, qué significa la potencia peak, qué significa la potencia aparente, qué significa, por ejemplo, el rendimiento de un inversor, ¿cierto? Cuándo un inversor puede trabajar como esclavo, como maestro, cómo se dimensiona un inversor y cómo se dimensiona un sistema de baterías, cómo se dimensiona un regulador de carga, ¿cierto? Respecto a los módulos fotovoltaicos, es importante que usted sepa la diferencia en qué módulos se utilizan, por ejemplo, para generación distribuida, cuáles se utilizan, por ejemplo, para sistemas fotovoltaicos autónomos, qué es un módulo de 60 células, qué es un módulo de 72 células, cómo se conectan entre sí los módulos, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando conecto en serie, cuando conecto en paralelo, ¿ya? ¿Cómo se diferencia o cuáles son las principales características que hacen distinto a un inversor que se usa en generación distribuida versus un inversor que se usa en sistemas fotovoltaicos autónomos? ¿Ya? ¿Qué es un medidor bidireccional? ¿Qué es una protección RI? ¿Cierto? ¿Qué es un sistema de monitoreo? ¿Cuándo se implementa? ¿Qué me permite hacer un sistema de monitoreo? Si usted entendió y sabe las características de todos los componentes, cómo se dimensionan los componentes, tiene un 100. Por favor. Espérenme. ¿Dónde Fabián, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más?
Fabián 70, ok, Fabián 70. Señor Molina 70. Víctor Flores 50, ok. Don Jairo. Don Jairo 15. 70, profe. 70. Ya. Vladi había puesto 60. 60. Don Enrique. 60. Enrique. Ok. 60. Perfecto. Sí, 60, ahí está. Ok. Sigamos. Respecto al dimensionamiento estático. ¿Ya? Es importante nuevamente que usted entienda, ¿cierto?, la diferencia entre un dimensionamiento estático y un dimensionamiento dinámico. Usted debería ser capaz de calcular, por ejemplo, o identificar la radiación solar presente en el lugar. Usted debería seleccionar el ángulo de inclinación. Usted debería seleccionar, por ejemplo, el tipo de módulo que va a utilizar en una instalación. Usted debería corregir o identificar, como ya lo dije, el ángulo de inclinación, saber la diferencia, por ejemplo, o las pérdidas que podría tener respecto a un azimut distinto. Usted debería también tener en consideración las diferencias de diseño entre un sistema fotovoltaico autónomo y un sistema fotovoltaico de generación distribuida. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué sistema es más complicado de dimensionar? ¿Cierto? ¿Por qué o cuáles son los dos parámetros fundamentales que hacen clave el dimensionamiento de un sistema de generación distribuida? ¿En qué se caracteriza? ¿Cómo se evalúa, ¿cierto?, el desempeño económico que puede tener un sistema fotovoltaico? ¿Ya? ¿Qué tipo de software es capaz de utilizar usted? ¿Usa, por ejemplo, una planilla de cálculo estática? ¿Usa el software PVSol? ¿Usa RedScreen, por ejemplo? ¿Qué tipo de herramientas tiene usted para hacer un dimensionamiento completo de un sistema fotovoltaico? Y esto obviamente incluyendo el dimensionamiento de protecciones, el dimensionamiento de conductores, ¿cierto?, las canalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si usted conoce todo esto, en condiciones de poder diseñar en forma completa un proyecto fotovoltaico autónomo y uno de generación distribuida, tiene un 100. Bien. Ok. Molina 60. Los Flores. Jairo Enrique, esas son tus hijas. 10. 50. 50, profe. Entonces, 50. ¿la hija de quién son? Enrique. Las niñas, sí, mira, profe. Yo, ¿Son chiquititas? 60. 60. Enrique 60. Sí. Ok. Bien. Respecto al montaje, ¿ya? Aquí es importante que usted, para poder tener el 100%, tenga claro, ¿cierto?, los procedimientos de tanto de trabajo o montaje, por ejemplo, en altura, tenga claro, por ejemplo, los sistemas de fijación del módulo fotovoltaico, cómo se monta una estructura, cuáles son las precauciones que se deben tener, cómo se monta debidamente un tablero eléctrico, ¿cierto?, incluyendo en el tablero el real con las protecciones, incluyendo el inversor, incluyendo carga, incluyendo probablemente una barra tetrapolar, incluyendo todos los componentes de un sistema fotovoltaico, cómo se realiza el conexionado entre módulos, por ejemplo, para un sistema de generación distribuida, ya cuando armamos un string, por ejemplo, o para un sistema fotovoltaico autónomo donde vamos a tener conexionado en paralelo, probablemente para trabajar quizá en 48 volts como la tensión de trabajo nominal de un sistema. ¿Ya? Usted también debería tener en consideración el conexionado eléctrico, cómo hacerlo de manera correcta, ¿cierto? Cómo se realiza la unión de conductores. ¿Qué otra cosa más podría hacer? Bueno, y básicamente el montaje de un sistema completo. Piense que yo le designo el que usted el día de mañana tiene que hacer un montaje, le entrego un plano, ¿cierto? Le entrego los materiales. Usted es capaz de hacer ese montaje y tomar decisiones respecto a la realización, por ejemplo, de pruebas para verificar que el sistema está funcionando correctamente. Si usted entendió todo lo que dije y si usted está y está capacitado para hacer lo que yo dije, tiene un 100. 35. ¿Está bien? Bien, está bien, ya. El Molina 60. ¿Ya?
Gonzalo 50. Jairo 10. No, 75. Ya. 75, ya. Vladi, 80 JP. 80. ¿Ya? 70, profe. Juanito, buena. 80. ¿Y señor Farías? 70, profe. Perfecto. Bien, chicos, hemos entonces terminado el proceso de reflexión en al menos 3 de las asignaturas clave más importantes. La 4, que es de instalaciones eléctricas, eso. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí. Bueno, la siguiente asignatura clave la vamos a ir evaluando, ¿cierto? Dentro de cada una de estas asignaturas, así que por eso no vamos a hacer una reflexión puntual, pero lo importante es que usted vaya pensando, sobre todo, por ejemplo, temas de instalaciones eléctricas. ¿Cómo se siente para poder realizar una instalación eléctrica? ¿Es capaz, por ejemplo, de realizar un diagrama de conexión? ¿Es capaz, por ejemplo, de crear un esquema unilineal, por ejemplo? ¿Es capaz de hacer montaje de cañerías, de conductores? ¿Es capaz, por ejemplo, de trabajar instalando protecciones? ¿Cómo se maneja con los conductores? ¿Sabe qué tipo de conductores, por ejemplo, son los que se utilizan? ¿Cierto? ¿Sabe usted cómo se pone un terminal para el conexionado, por ejemplo, de un conductor en una hornera de conexión? ¿Ya? Y sobre todo, mis queridos Lions, si usted sabe, ¿cierto?, la normativa que debe cumplir al realizar una instalación eléctrica. ¿Ya? O sea, eso es importante que ustedes lo vayan pensando, lo vayan practicando, porque obviamente vamos a ir tanto en el laboratorio cuando estamos abajo instalando, y también en el desarrollo de los proyectos es importante que ustedes mencionen siempre la normativa vigente. ¿Estamos? Vamos. ¿Oído? Bien. Bien. Entonces, antes de partir con la primera asignatura clave que vamos a ver, que va a ser energía solar térmica, yo voy a aprovechar de guardar este documento, guardar como, porque se los voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan noción. Les recuerdo, mis queridos Lions, que, les recuerdo que este video, tal y la clase siguiente, va a estar disponible en mi canal de YouTube, ¿cierto? Va a estar, déjenme ponerlo, denme un segundito, compartir aplicación pantalla, voy a parar con esto y voy a mostrarles, ¿cierto? Acá voy a dejar subido, ¿cierto? Lo más probable es que ahora dentro de la tarde-noche, ¿cierto? Voy a dejar subido el video de la clase. Así que para que puedan revisar, les pido, Vladimir, Enrique, Juan, aquellos que no pudieron completar esto, por favor, que revisen esa parte de los videos, porque no creo que alcancemos a hacerlo personalmente, o de lo contrario, lo pueden hacer, si no quieren llenarlo ahora, lleguen temprano la clase siguiente, o por último coordinamos alguna fecha. Pero lo importante, mis queridos amigos, es que esto, o las indicaciones para ustedes asignar el porcentaje, ya las tienen en los videos. Ya es cosa que vayan buceando por el video y van a ir poniendo este porcentaje. Así que yo les voy a pedir, Vladimir, Enrique, que por favor puedan... ¿Ah? Te lo puedo mandar ¿Sí? después por WhatsApp, eso mismo, ¿no? Sí, como usted quiera. Si usted quiere, porque tú me ponís por todo el punto, 2.1.1, y ahí vais poniendo los porcentajes, me los mandan y yo voy actualizando la planilla. Lo importante, ¿cierto?, es que lo importante es que esto esté y que esté ahora, antes de que empecemos a ver el contenido, porque después cuando avancemos, ¿cierto?, la idea es que cuando lleguemos al final del curso podamos ver cuánto es lo que subimos efectivamente. ¿Queda claro? Así que por favor, los que no tuvieron esto lleno, por favor, para que lo ya es súper importante, mis queridos rabbits. Otra cosa, vamos a ver la plataforma. ¿Ya? La plataforma, yo trabajo siempre, déjenme compartir la plataforma. Primero, ¿cómo se entra? Les voy a mandar inmediatamente el link a esta plataforma, y la plataforma se entra como, en un segundo, site/ldt.
Les voy a escribir el link. Pueden entrar, que ya están. Oye, vale, el perrito. Y saquen al perro. Guarda al perro. Deja el perrito tranquilo, hombre. Oye, dile al Gonzalo que amarra los perros, por... Quizás que le está haciendo ese pobre perro. google.com/site/pdt. ¿Ok? Ustedes entran a esa plataforma, les van a pedir loguearse con una cuenta de Gmail. Por favor, los que no han entrado, háganlo ahora. ¿Este sale como programa de concurso? Sí. Voy a comenzar con una base. Esas son las hijas de Enrique. Pero primero hay que enviarte los dos. ¿Qué son los dos? ¿Ya? Pidan una sola vez el acceso. Sí, también Gonzalo que tenga que necesitar acceso. Es la idea. Yo te voy a dar el acceso ahora. ¿Ya? Profe, yo no cacho cómo entramos. ¿Cómo lo cacháis? Pichetti y dice, necesitas permiso. ¿Deseas solicitar? Solicítalo. Sí, JP le va a pasar a todo lo que me pasó a mí. No, ya no pasa a Vladimir. Volví a la plataforma antigua. Y ya no. ¿Ya? Ok, ya le di acá a Nicolás Rodríguez. Ahora voy con Gonzalo. Gonzalo. Nicolás, tú ya tienes acceso. Gonzalo también tiene acceso. Ya, estoy dándoles. Bien, don Enrique, una sola vez pidan, por favor. No, sí, que me equivoqué, tranquilo, hombre. La tecnología. No sé, ya sabemos, don Enrique, que la tecnología... ¿Ah? Oye, ¿qué se lo está pegando? No, que la tecnología es algo que muy útil para... Oye, Gonzalo, apaga el micrófono, por favor. Bien, yo creo que todos tienen acceso. Les tuvo que haber llegado un correo. Si ustedes se fijan, con el enlace que les mandé en el chat, con ese enlace ustedes entran a la plataforma. ¿Ya? La plataforma es, yo la voy a mostrar enseguida. Aplicación, pestaña de Chrome y portafolio de títulos. Bien, esta es la plataforma. Chicos, esta plataforma no está actualizada todavía. ¿Por qué? Porque yo la había migrado a una plataforma nueva, pero me falló todo. Lo importante es que yo lo voy a tener actualizado, espero mañana, junto con el material también actualizado y los formularios que han comentado. Los formularios es importante que los empiecen a hacer a modo de estudio, por favor. ¿Ya? Pero es importante, porque ya la próxima semana vamos a empezar a ver los sistemas solares térmicos. ¿Ya? Por ende, les voy a pedir también de la pantalla de la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, por acá sí. Bien. Oye, Juan Pablo, Entonces, esta es la misma información que vayan. estaba en la página que tú mostraste hace poco. Sí, pero que yo había hecho modificaciones, Vladi. Ese es el problema, tener que rehacer todas esas modificaciones. ¿Cachai? Entonces, quiero que se vayan a la hoja 2, acá, a la siguiente pestaña, y de ahí van a tener el curso de sistemas solares térmicos, ¿ya? Y acá ustedes van a ver este archivo que se llama curso. Chicos, de momento hay muchas cosas que voy a actualizar. Traten de no meterse con la otra asignatura, porque puede que yo reemplace algunos archivos, ya que está obsoleto, ¿ya? Así No, caché cómo llega ahí. quiero que te vas acá a material complementario, Enrique, ¿Ya? ¿ya? Te vas a siguiente,
nuevamente, acá abajo, a la página 2, Ya. ¿cachaste? ¿Sí? Sí. Y aquí te vas a la parte de sistemas solares térmicos, ¿ya? Ya. Y en sistemas solares térmicos aprietas el botón que dice curso SST Juan Pablo Payero. Curso de ya. Hecho. Y aquí vamos a hablar justamente, este va a ser el documento con el que vamos a trabajar, uno de los documentos, porque la primera parte, bueno, les voy a hacer un barrido un poco por este documento. Hay conceptos básicos de astronomía, ¿cierto? Tablas de radiación, factores de inclinación, cómo se corrigen. ¿Cierto? Vamos a hablar después de la distancia de separación entre filas de captadores. Por eso es importante que ustedes lo tengan listo y revisado, al menos por la mitad del documento, en la próxima clase. Porque yo les digo, o sea, vamos a ver todo energía solar térmica en una clase y media. Y es mucho, ¿ok? Entonces yo voy a ir avanzando rápido, chicos, y por eso la idea es que ustedes, para que aprovechen la clase, ¿cierto? Es que tengan ya previamente estudiado el material, ¿ok? Vamos a hablar, por ejemplo, la ley 20.305 y la 20.897, ¿cierto? Que es la que la actualiza. Vamos a hablar, por ejemplo, de sistemas, por ejemplo, del tipo abierto-cerrado, que era algo que habíamos conversado, ¿cierto? Los sistemas que funcionan por circulación natural o termosifón, ¿cierto? Sistemas de circulación forzada. Vamos a hablar también, por ejemplo, del colector de placa plana, cuáles son los componentes que tiene el colector de placa plana, cómo se define cada uno, qué entendemos por la placa absorbente, qué entendemos por el circuito de fluido, ¿cierto? Cómo se produce la energía. Si ustedes se fijan acá, tengo la explicación de cómo esto se produce la energía a través del efecto invernadero, cómo la luz visible, por ejemplo, del sol es capaz de atravesar la cubierta transparente, la placa absorbente, ¿cierto?, es capaz de absorber esa energía y emitir en el espectro infrarrojo, pero el espectro infrarrojo queda atrapado dentro de la cubierta transparente, por ende se acumula calor dentro del colector y ese calor es el que se transfiere a el fluido caloportador a través del circuito de fluido, ¿ok? Vamos a hablar también, por ejemplo, del rendimiento de un colector. Aquí es importante que ustedes entiendan por qué el rendimiento del colector es tremendamente importante. ¿De qué depende principalmente el rendimiento de un colector y cómo se calcula desde el punto de vista de que el rendimiento instantáneo, ¿cierto?, va a ser igual al rendimiento óptico menos el coeficiente lineal de pérdidas por X, y X es o representa principalmente la diferencia entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente. Vamos a hablar también de que esto es menos, ¿cierto?, del coeficiente cuadrático de pérdidas por X cuadrado por la irradiancia. Usted tiene que saber cómo calcular la irradiancia, ¿cierto? A partir de la radiación solar, usted sabe que energía es igual a potencia por tiempo, y por lo tanto cuando usted despeja potencia, ¿cierto?, es la energía partida por el tiempo. ¿Qué tiempo? Las horas de sol 1. Si usted no entendió lo que yo dije, necesita estudiar. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Ah, pero no están mirando la cuestión. Pero, No, vamos nomás, está. espera, que estoy... Pero, cabrón, lee eso, pero por favor. Ay, yo le estaba... Nadie me dice, ahí yo estaba pegando por toda la presentación. Ahí se ve, po. Ahí estaba viendo los componentes el rendimiento de distintos colectores. Había dicho, por ejemplo, ¿cierto?, qué pasa con el efecto invernadero que se produce dentro de los colectores. Vamos a hablar también de las componentes. Ahora se están mirando cómo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, ya, no, hombre. Vamos a hablar también, ¿cierto?, la diferencia entre un tubo de vacío de flujo directo versus un tubo, ¿cierto?, de calor. Vamos a hablar, por ejemplo, qué es la conexión en serie de un colector, qué es la conexión en paralelo, qué hablamos de retorno invertido, por qué es importante el retorno invertido para un correcto equilibrado de un circuito hidráulico. Vamos a hablar del fluido caloportador, cuáles son las características, ¿cierto?, por qué utilizamos propilenglicol y no etilenglicol, qué es lo que pasa, por ejemplo, con la viscosidad, ¿cierto? Un fluido caloportador es más viscoso que el agua, por lo tanto tenemos que considerarlo cuando hagamos el funcionamiento de la bomba que está funcionando dentro del circuito primario, ¿cierto? ¿Qué pasa con la estabilidad, con el calor específico, ¿cierto?, con la temperatura de ebullición? ¿Ok? Vamos a ver las características del fluido caloportador, vamos a hablar también del acumulador, qué pasa con los acumuladores en serie, qué pasa con los acumuladores en paralelo. Vamos a hablar también, ¿cierto?, de
las características de los acumuladores, el proceso de, o el fenómeno de estratificación, súper importante. ¿Sabe usted lo que es la estratificación? ¿Por qué se produce la estratificación? ¿Qué es lo que le pasa a un fluido cuando está más caliente que otro que está más frío? ¿Ok? Respecto al intercambiador de calor, ¿sabe usted, cierto, lo que es un intercambiador de placas? ¿Qué tipo de intercambiadores existen? Por ejemplo, un intercambiador de doble camisa, doble chaqueta, un intercambiador de serpentina, un intercambiador de tubos, un intercambiador de placas, cuáles son internos, cuáles son externos, cuáles son mayores pérdidas, cuál tiene mayor rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un inversor, o sea, un intercambiador de calor de placas forzadas, de placas soldadas o de placas atornilladas, por ejemplo? ¿Ya? Vamos a hablar también del sistema de calefacción auxiliar, vamos a hablar también de las turbinas, que es re importante. Si usted quiere, por ejemplo, ¿se están viendo mi pantalla o no? Espérenme que tengo que... Ahora también veo la pantalla. A rato se, Espérate que... oye, a rato se escucha como el Ortega. De repente se corta. ¿Cómo? Sí, Se escucha a rato entrecortado. se escucha mal, JP. Oye, Yo no sé si es por la bulla. Se escucha así porque particularmente- tiene todos los micrófonos activos. Por eso, hay que sacar los micrófonos cuando Eso. habla. Sí, controla el Bueno, micrófono. o estar en un lugar más. voy a mutearlos a todos y por favor traten ustedes de levantar la mano, ¿ok? Ahora, el tema es que no sé cómo hacer eso. Don Gonzalo, dígame. Levantando la ¿Pero por qué están levantando la mano, hombre? Tienen que meter el micrófono que está abajo. El tema del proceso de las prácticas, ya que Rodrigo no está. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Después de ahora de la clase, ¿puede explicar un poco del proceso de las prácticas, cómo hay que hacerlo? Puedo explicar, no hay ningún problema. Entonces hay que hablarlo con Giselle. No, en realidad no es Excel, sobre todo menos ahora que estamos también en un proceso donde estamos trabajando desde la casa y todo eso. Yo les voy a explicar bien el procedimiento, ¿ok? Bien, una cosa importante, Ok. cuando tengan, por ejemplo, respecto a cuando lleguen a la parte de tuberías, hay un material que yo les dije que se llama clase de accesorios hidráulicos. ¿La están viendo acá? ¿Sí? Sí, Ok, es súper importante que aprendan el nombre de las piezas, que aprendan todos los tipos de materiales hidráulicos, ¿ya? Acá hay un montón de material, chicos. Necesito que empiecen a estudiar ahora. Sí. Sí. ¿Estamos? Respecto también, bueno, las tuberías, cuál es la característica, las bombas de circulación. ¿Cuál es la diferencia entre una bomba de recirculadora como esta versus una bomba, por ejemplo, de desplazamiento positivo o una bomba, por ejemplo, que se utiliza para el bombeo de fluidos con una gran altura, con un... Son bombas distintas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la función principal de un estanque de expansión? ¿Cuál es la presión que debería tener de aire un estanque de expansión dentro de un circuito primario? ¿Ok? ¿Qué tipos de válvulas existen? ¿Cuál es la función de una válvula de seguridad? ¿Qué se entiende por un purgador? ¿Cuál es la diferencia entre un purgador manual y un purgador automático? ¿Qué es una válvula de retención? ¿Qué es una válvula de seguridad? ¿Cuál es la presión de tarado que yo debería, ¿cierto?, seleccionar en una válvula de seguridad, etcétera? ¿Ya? Y bueno, hasta aquí yo creo que válvulas, bueno, tienen un montón. El aislamiento, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una espuma elastomérica, ¿cierto?, y una lana de vidrio, una fibra de vidrio, ¿cierto? Una ya no se usa, obviamente, ¿cierto? ¿Cuáles son las presentaciones que se entiende por un caño? Por un caño ¿Caño? a ver, caño, ¿cierto? Eso. De una tira Se de dice aislación, que cañito, se generalmente dice tienen cañito. 1 metro o 2 metros. ¿Ah? Un caño de aislación, por favor, ¿ah? Un termómetro, ¿cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? ¿Cierto? ¿Qué es un manómetro? ¿Cuáles son o cómo funciona un sistema de control? Por ejemplo, usted debería ser capaz de entender este monito acá, donde estoy haciendo el sensado de temperatura en la parte más baja del estanque, en la parte más superior, o más de arriba, ¿cierto?, de un colector solar, y acá tengo un control, una unidad de control que está actuando sobre la bomba. ¿Cuándo la bomba debe ponerse en funcionamiento? ¿Cuándo no debe ponerse en funcionamiento? ¿Ya? Eso de momento, protección contra congelación. ¿Cuándo debemos aplicar medidas de protección contra congelación? ¿Cuándo debemos, en cambio, aplicar medidas de protección contra sobretemperatura? ¿Qué significa tener una fracción solar, por ejemplo, un 110% en un mes, o bien tener 3 meses una fracción solar sobre el 100%? ¿Ya? ¿Qué sistemas activos, por ejemplo, tenemos de protección contra sobretemperatura y qué sistemas pasivos también? Sobre todo, por ejemplo, el dimensionamiento.
qué es la legionela, qué es el coronavirus, no, solamente la legionela, y principalmente las enfermedades que la legionela produce, eso es re importante. O sea, chicos, ¿me están escuchando? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. La próxima clase Sí. vamos a ver todo el contenido asociado a sistemas solares térmicos. Porque si usted llega en bolas, o si usted llega desnudo en términos de conocimiento, déjeme decirle que va a desaprovechar la clase. Por eso usted ya tiene el material, por favor, póngase a estudiar. Porque la clase de la próxima semana va a ser súper intensa. Porque voy como avión, así metralleta, pa. ¿Qué pasa, don Enrique, que levanta la mano? Oiga, entonces hay que, según lo que yo entiendo, hay que estudiar los dos PDF que nos dijo, que el curso, el Mira, clase de de accesorio y el curso de sistema solar técnico. Mira, Enrique, de momento hasta la lámina 27. Eso es lo que les pido como contenido básico. Antes de yo ponerme a explicar, necesito que ustedes me hagan saber sus dudas. ¿Ok? Los cuestionarios, los voy a subir, yo creo que ya, porque es tarde ya, pero mañana, antes del mediodía, yo les aseguro que usted va a tener sus cuestionarios arriba. ¿Ok? Oiga. ¿Quieren que se los muestre? Sí, oiga, profe, consulta. Dígame. Entonces, el curso de sistema solar térmico y la clase de accesorios, esas dos hay que estudiarse. Enrique, la de accesorios déjala porque esa es una clase entera, así es súper larga, hay mucho contenido ahí. Hasta ¿Ok? 37. Así que de momento hasta la lámina 87. ¿Ya? Ya. De hecho. Y otra cosa importante, mis queridos Rabbits, es que les voy a mostrar acá, pestaña de Chrome, aplicación, acá tengo el cuestionario que les voy a subir. Este es el cuestionario de sistemas solares térmicos. Este cuestionario yo lo desarrollé para portafolio, para que mis alumnos pudieran, digamos, estudiar y prepararse. El de fotovoltaica yo también lo tengo, de hecho lo tengo acá, también lo voy a subir a la plataforma, pero lo más probable es que lo trabajen con Pamela. No ¿Ya? se ve. Ok. ¿Ah? No se ve. ¿Cómo no se ve, hombre? ¿Qué tal? Oiga, ¿cómo que no se ve si lo estoy viendo? ¿No? No, no lo veo yo. Ya. Se me cayó, parece. Ok, ya. Oigan, chicos, por ejemplo, a ver, para probarnos rápidamente cómo estamos. Defina circuito cerrado, defina circulación natural y forzada. ¿Cómo se define el rendimiento de un captador? ¿Cuál es la diferencia entre radiación y radiancia? ¿Qué tipos de cañería de cobre existen? ¿Cuál es la función del vaso de expansión? Por ejemplo, ¿qué se entiende por pérdidas de carga en un circuito hidráulico? ¿Cuál es la presión mínima de llenado de un circuito primario? ¿Qué es la legionela? ¿Qué enfermedades produce? ¿Qué haría usted si utilizando, por ejemplo, una cañería de 32 milímetros, usted calcula una pérdida de carga de 42 milímetros columna de agua? Te fuiste. ¿Ah? Oye, Juan Pablo, ¿Ah? ¿JP se definió ya lo que se va a tratar con Pamela Almendra? ¿La diferencia entre tú y ella o todavía aún no? Pamela solamente va a ver fotovoltaica con ustedes. ¿Ya? Yo voy a ver el resto de las asignaturas clave. Sí, ella es un ramo que le quedaba cómodo, una asignatura que le quedaba cómoda, así que ella va a ver tanto sistemas fotovoltaicos autónomos como sistemas fotovoltaicos de generación distribuida con ustedes. Ahora, O sea, proyecto lo vemos contigo. Proyecto lo dan conmigo. ¿Ok? Ah, perfecto. Okay. Así que eso. Pero a ver, respóndanme esto. ¿Qué haría usted si, utilizando una cañería de 32 milímetros, calcula una pérdida de carga de 42 milímetros columna de agua? ¿Qué haría? Es la pregunta de ese. Lo cambio. La pregunta Payero, muy bien. Tirar La idea más es que usted en puntos. terreno sepa. Ya, ok. Por ejemplo, ¿qué significa que en la relación, ¿cierto? La división entre el volumen de acumulación y el área de captación, estoy leyendo la pregunta 17, sea de 55 grados? O sea, perdón, nada de 55 grados, sino que sea 55. ¿Qué significa eso? Pensé que hay un montón de preguntas, aquí 50 preguntas, ¿cierto? ¿Por qué los cálculos energéticos se emplea generalmente el poder calorífico inferior y no el poder calorífico superior? O sea, yo le podría hacer esa pregunta, obviamente, en su presentación de portafolio de título. Claramente.
¿Se entiende, no? ¿Se entiende por qué está y por qué yo diseñé este cuestionario? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pues, Sí. se entiende. Sí, oye, Ya. respondiendo todas estas preguntas, Daría entonces. ¿Cómo? Ay, Gonzalo, respondiendo calla todas los estas perros, preguntas oye, Gonzalo, guarda el perro. Nico, por favor, los perritos. Ya, pues Nico. Ahí silencié a Nicolás, ya. Ay, pero se fue. Ya, dale, Vladimir. Ya, Vladimir. No, te pregunto, respondiendo todas estas preguntas que aparecen en este cuestionario, porque son muchas, y estaríamos más o menos ubicados ya como para entender un montón de cuestiones ya con esto, ¿no? Ahí tendríamos que repasar hasta el Pero 80, más esa del es la idea, 87, ¿no? Más de la página 87. Esa Ya, es, de acuerdo. claro, o sea, para al menos porque tú en el 87 vas a tener, no sé, un 30% un 35% de este cuestionario. Ya, lo importante, Vladimir, es que no todas las cosas van a aparecer textualmente. ¿Cachai? Hay mucha explicación y mucha cosa que requiere análisis, No, pues, que requiere cierta comprensión y que requiere el apoyo del docente. Para eso está el docente, si no les mando el cuestionario y me lavo las manos, que debería, porque no me las he lavado hace harto rato con esto del coronavirus, pero me lavo las manos, ¿cachai? Respecto a mi labor docente. Así que la idea es que ustedes partan trabajando con el cuestionario de solar térmica y de momento hasta la clase 87, hasta la lámina 87, tienen que llegar debidamente estudiada para la próxima clase. ¿Oído? ok. Ok. Bien, Presente. Lions, voy a proceder a pasar la lista. Déjame detener esta, compartir. Voy a pasar entonces a poner la lista. Pantalla de Chrome. Está bien, Enrique, voy a poner todas las cámaras ahora. José, Espérame, RAGR. ¿Ah? Ya no es necesario que pongan todas las cámaras. Ya, después cuando nos despidan. De momento voy a pasar la lista, mis queridos Rabbits. Don Ángelo Aburto, presente. Don D'Angelo Aguilera, ausente. Don Eric Arancilla, ausente. Don Vladimir Burgos, presente. Don Fabián Castro, presente. No, Don profe, Jairo yo soy Caminao. Fabián Ortega. Fabián Ortega está. Tienes toda la razón. Fabián Castro, ¿por qué pasó con Fabián? Está en Le Twitter. avisamos, Vladi. pero no pasó. No, está en el Jairo baño. está presente, don Enrique, largo, don Enrique está presente, don Gonzalo Flores está presente, don Elías Guerrero, ausente, hoy son 16, don Manuel Maldonado, ausente, don Juan Medina, presente, don Felipe Molina, presente, don Felipe Molina, presente, Fabián Ortega, presente, Carlos Pérez, ausente, don David Pontigo, pero de legendario, y don Nicolás Rodríguez está presente, ¿cierto? Presente, el buen de los ¿Están todos perros. presentes, mis Lions? ¿Sí? Está ausente el de los perros. Nicolás, ¿quién está Nicolás de los ausente? perros. Sí, está Nico. Dije, ¿lo que ausente? No, está presente. Maldonado, está presente. ¿O no? Sí, Nicolás Ignacio presente. Ya. Bien, chicos, ¿hay alguna duda antes de cerrar la clase de hoy? Todas. Ya, les recuerdo, mis queridos Lions, que, déjame detener acá, les recuerdo que en YouTube, todas estas dos clases van a estar arriba en el canal de YouTube, ¿ok? Por favor, revise los detalles que no le hayan quedado claros, en el caso que no se acuerde qué parte de la tarea había que hacer la próxima semana o que les falte hacer la reflexión, por favor, va a estar ese material dentro de los videos, ¿ok? Dale, profe. Entonces yo, por mi parte, pongamos las camaritas
para despedirnos. Espérenme, compartir el video. Ok. Chao, profe, gracias. Que tengan buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Cuídense, nos vemos en la próxima. Chao. Chao a todos, cuidado con el coronavirus. Cuídense.